Bueno, jóvenes, seguimos con la cultura Egipto o seguimos con la cultura egipcia. Vamos a ver un poco de la ubicación de la cultura egipcia. La cultura egipcia se ubica al norte del continente africano. Vamos a ver sus límites. Por el norte tenemos que se encuentra con el mar Mediterráneo. Por el sur con Nubia. Por el este el istmo de Suez y el Mar Rojo. Y por el oeste tenemos a Libia. Egipto se dividía en dos grandes regiones, que es Egipto Bajo y Egipto Alto. En Egipto Bajo es el sector del delta, es decir, que la desembocadura del río Nilo, bañado por el mar Mediterráneo, y quedaba al norte. Y Egipto Alto quedaba en la región del sur, es largo, estrecho y menos cultivable. Aquí tenemos, por ejemplo, para ubicarnos, ahí está Egipto. Ahí está el Alto Egipto y ahí está el Bajo Egipto. El Bajo Egipto quedaba más arriba y el Alto Egipto hacia abajo, ¿verdad? El Bajo Egipto nos vamos a situar que está en el norte y el Alto Egipto está en el sur. Y como habíamos aprendido sus limitaciones, por el norte está con el mar Mediterráneo. Por el sur con Nubia. En el sur se encontraba Nubia. Por el este tenemos, ubicándonos en el mapa, por el este tenemos al Mar Rojo. ¿Dónde está el Mar Rojo? Ahí está. El Mar Rojo. Por el este de Egipto estaba el Mar Rojo. Y por el oeste estaba el desierto de Libia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un panorama de Egipto. Y ahí justo también nos muestra Menfis, que era una de las capitales, ¿verdad? Y luego está Tebas, que era otra de las capitales de Egipto. Que las capitales, ¿te acuerdas que fue cambiando cuando hablamos de la historia de Egipto? Primero fue Menfis y luego fue Tebas, la capital. Menfis en la etapa antigua y Tebas en la etapa media, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poco del marco geográfico. Hablamos que Egipto era un desierto atravesado por el Nilo, por eso se llama el Don del Nilo. ¿Por quién fue denominada el Don del Nilo? Por Herodoto, ¿verdad? Por el griego Herodoto. Entonces, Egipto, siendo desierto atravesado por el Nilo, nace en el lago Victoria, en África, porque recuerda que Egipto está ubicado. ¿En dónde está ubicado Egipto? En el norte de África. Hablamos que Egipto desemboca en el Mediterráneo. Se desborda una vez al año, inundando y fertilizando el valle. Al desembocar o al desbordar una vez al año hace que sus tierras sean fértiles. Pero como solo era una vez al año, ellos crean canales, ¿verdad?, de regadío y almacenan sus aguas para poder desarrollar la agricultura. Más o menos el sistema de agricultura era de esta manera. La inundación se daba cada julio hasta octubre. De octubre a febrero se daba el tiempo de siembra y de febrero a junio se daba el tiempo de recolección. La vida en Egipto
como hemos visto en la diapositiva anterior, se divide en dos zonas principales, que es el Bajo Egipto o delta, o el Alto Egipto o valle. El Bajo Egipto era plano y pantanoso, y en el Alto Egipto era una zona donde era más estrecha y era menos cultivable, ¿cierto? Porque hasta ahí no iba el delta, pero que iba hasta el Alto Egipto para que las tierras fueran fértiles, los surcos que ellos hacían y los canales de almacenamiento de agua. Así se permitía que con la inundación llegara el agua hasta el Alto Egipto y así también se pudiera realizar la actividad de la agricultura. Vamos a ver un poco de la economía. Como ya hemos mencionado, la economía está basada principalmente en el río. ¿En cuál río? En el río Nilo, que era la fuente de vida. La economía se basa en la agricultura. Recuerda que el río Nilo, con las inundaciones que existía una vez al año, hacía que las tierras fueran fértiles. La economía estaba basada en la agricultura, principalmente era la fuente económica de los egipcios, la agricultura, gracias a una gran red de canales y acequias que ellos construían, para que no les falte lo que era el agua, y para que llegara el agua a zonas, accesos como el Alto Egipto, que era un poco desértico. Se usaba el arado tirado por bueyes y asnos, y se usaba también azadas y haces para poder realizar la agricultura. ¿Qué se cultivaba? Se cultivaba cereales, vid, olivo, higo, habas, guisantes, lentejas y lo más importante, el grano cosechado se guardaba en generosas o en graneros y luego se usaba para hacer pan y cerveza real. Hablamos también que dentro de la economía de Egipto está la ganadería y la pesca. Ellos criaban vacas y cabras. Pesca con opciones de arpón y anzuelo. Eso usaban para la pesca. En la artesanía tenían el papel destacado la cerámica, metalurgia. También tenían en la artesanía lo que eran los tejidos y las joyas. En el comercio, Egipto no fue un pueblo muy comerciante, aunque sí tuvo relación comercial con Fenicia y Mesopotamia. ¿Qué exportaba? Lo que cosechaba más, que era el cereal. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la pirámide social o de lo que es la organización de su gobierno. La organización del gobierno de Egipto se caracterizaba por ser monárquico, absolutista y teocrático. Era monárquico, absolutista y teocrático, ¿cierto? Así era el gobierno del río, el gran milagro del río Nilo, que era la cultura egipcia. Ahora vamos a ver la organización social. Primero empezamos por lo político. En la organización social o política tenemos como pieza fundamental o dueño de la monarquía al faraón, el máximo exponente, supuestamente representante, ¿verdad? El faraón, en su círculo o junto a él estaba el escriba real. El escriba real era encargado de anotar todos los actos de gobierno, era como una especie de secretario. Y aparte de que anotaba todos los actos que se hacían en el gobierno, era un personaje fundamental, pues era una persona culta, experto en escritura jeroglífica. ¿Por qué la escritura jeroglífica?
es la más importante o la que predomina en Egipto, y conocía los secretos del cálculo, siendo los únicos capaces de evaluar los impuestos. Esa era la función del escriba real. Luego estaba el gran visir. El gran visir. Después del gran visir, ¿quién era el gran visir? Era quien controlaba a los nomos. ¿Quién eran los nomos? Eran las provincias. Cada visir controlaba una provincia. Y en el intermediario entre el faraón y los demás funcionarios. El visir funcionaba como intermediario entre el faraón y los demás funcionarios. Era como una especie de comunicador. Se denomina visir al máximo dirigente o al primer ministro. Luego tenemos al jefe del sello de Estado. Tenemos al jefe de sello de Estado o al jefe del sello real, como vemos ahí. ¿De qué se encargaba? Era quien controlaba el modo de tesorería, era la parte económica de lo que es la cultura egipcia. Los ingresos y egresos de la monarquía egipcia. Se controlaba toda la economía. Se encargaba de la administración económica. De eso se encargaba el jefe del sello real. Y luego tenemos el gran sacerdotado, que ellos eran el jefe supremo a quien se le había encomendado la dirección del culto. El gran sacerdotado se encargaba de los cultos que se hacían, porque recuerda que Egipto creía en la vida después de la muerte. Los sacerdotes formaban una clase poderosa que por largos siglos fue dueño del poder. Entonces, tenemos al escriba real, que se encargaba de ¿qué? Se encargaba de redactar los documentos, era una persona culta que estaba al servicio del faraón. Y él conocía algunos conocimientos de cálculo. Tenemos al gran visir. ¿Quién era el gran visir? Eran dueños o los que administraban los nomos o las provincias, ¿cierto? El jefe del sello real. ¿Quién era el jefe del sello real? El jefe del sello real era quien controlaba la parte administrativa o la parte económica de Egipto. Y el gran sacerdotado era quienes se encargaban del culto en Egipto. Ahí tenemos una pirámide social, que a la cabeza tenemos que está ¿quién? El faraón, rey y dios, a la vez dueño de las tierras, las personas y el Estado. Tenemos el visir, ¿verdad? El visir, jefe de la administración central. El visir, ¿de qué se encargaba? El visir se encargaba de controlar los nomos, las provincias, y también se encargaba de lo que era ser un máximo dirigente, o sea, era el primer ministro, que asumía varias funciones. Luego tenemos los altos funcionarios, que eran los monarcas, ministros, sacerdotes. ¿Y el sacerdotado de qué se encargaba? Se encargaba de lo que eran los cultos. Luego tenemos las personas libres. ¿Quiénes estaban en el grupo de las personas libres? Estaban los soldados y artistas, o los soldados y artesanos, obreros, campesinos, y los esclavos que trabajaban en las minas, y ellos tenían la labor del trabajo doméstico. Aquí tenemos algunos de los faraones más conocidos. Tenemos a Akenatón. Es conocido por ser impulsador ¿de qué? De las transformaciones radicales en la sociedad egipcia. Él hizo una transformación en el ámbito religioso y en el ámbito político, Akenatón. Tenemos a otro conocido faraón que es Ramsés II.
Él es conocido porque tuvo un gobierno de 65 años consecutivos. Ramsés II fue un rey guerrero. Construyó más monumentos y levantó más estatuas que ningún otro faraón. Luego tenemos a Tutankamón. Tutankamón es conocido porque se produjo un retorno a la normalidad, tanto en el panorama social como religioso. Y además Tutankamón es bien conocido porque fue el faraón más joven, con 9 años. Fue el último faraón de sangre real de la dinastía. Vamos a hablar un poco de la religión también, de la religión de Egipto. Hablamos de creencias. Ellos eran politeístas, o sea que creían en varios dioses. Ellos eran creadores del mundo, o hablaban que la religión eran los creadores del mundo, ¿cierto? Los hombres han de adorarlos y servirlos. Era esa ideología que ellos tenían en la religión. Las más importantes dioses dentro de la religión egipcia era Ra. Ra era el dios del sol, Osiris, que era el dios de los muertos, y Tot, que era el dios de la escritura y el tiempo. Hablamos de creencias dentro de la religión. Ellos creían en la vida después de la muerte, por eso es que ellos practicaban la momificación, que era un proceso de limpieza al cuerpo antes de sepultarlo. Teníamos dentro de la religión que ellos adoran al Nilo y son animalistas, o sea que adoran algunos animales como el cocodrilo, el gato, la vaca. Dentro de Egipto y su religión, vamos a hablar de su cosmovisión. Su cosmovisión era que había vida después de la muerte y que existía el más allá. Pues esta famosa civilización, que es Egipto, pensaba el mundo en 3 planos. Hablábamos que el cielo era el mundo de los dioses, la tierra, el lugar de los vivos y el mundo de los muertos. En esos 3 planos ellos basaban su vida religiosa. Acá tenemos otros dioses en la religión. Como ellos eran politeístas, recuerda que creían en varios dioses. Tenemos a Ra, que es el sol en todo su esplendor. Tenemos a Amón, dios de Tebas. Tenemos a Osiris, que es el primogénito de Heb y Nut, y es el dios de la luz. Tenemos a Anubis, dios de la momificación, y a Horus, que es el sol naciente. Dentro de Egipto también se desarrolló lo que era la cultura y la ciencia. La escritura eran los jeroglíficos. La escritura era jeroglífica. Que la escritura jeroglífica estaba basada en figuras o dibujos que representan algo. Estaba escrito con tinta, ¿sobre qué? Sobre papiros, se escribía en papiros, tallados o pintados en templos y tumbas. Luego tenemos que tenía también, aparte de la muy conocida y representativa escritura jeroglífica, tenía la escritura hierática, que eran formas cursivas o abreviadas de los jeroglíficos. También había la escritura demótica, que es una forma abreviada y modificada de la escritura hierática. Pero la escritura más representativa de Egipto eran los jeroglifos que se hacían en papiros. También ellos tenían textos escritos, recopilación del conocimiento, como por ejemplo la literatura, la historia de Sinué. La religiosa, que era el libro de los muertos. Ellos tenían como texto escrito el libro de los muertos en la religión. Luego hablamos un poco del arte de Egipto. En el arte de Egipto, o las manifestaciones culturales que tenemos, es la arquitectura.
En la arquitectura, ellos se caracterizaron por el uso de los grandes sillares de piedra, sin argamasa. Ellos usaban el sillar de piedra. Tenían una arquitectura adintelada, o sea, que usaban el dintel horizontal sobre los soportes de cualquiera de sus arquitecturas. También usaban el colosialismo, que son las construcciones de gran tamaño. Dentro de la arquitectura de Egipto tenemos los principales edificios. Ellos construyeron templos y tumbas. Los templos eran dedicados a los dioses y cuidados por los sacerdotes que vivían allí. En los templos estaban con la siguiente infraestructura. Tenían partes, tenían avenida de los esfinges, pilonos, patio, tenía una sala de columnas y tenían santuarios. Luego en las tumbas vamos a encontrar que eran reservadas para el faraón y su familia y los altos funcionarios. Tenemos varios tipos. Tenemos las mastabas o pirámides truncas. Tenemos otra de las tumbas que era la pirámide escalonada. Tenemos la pirámide y el hipogeo, o que era la tumba excavada en el suelo. Esos eran los tipos de tumba que se construía. Luego hablamos de la escultura de Egipto. La escultura de Egipto se caracteriza porque la mayoría de piezas encontradas en las tumbas de la escultura de Egipto. En la escultura de Egipto era isocefalia. ¿Por qué era isocefalia? Porque resalta el tamaño de los personajes según su importancia. En la escultura vamos a encontrar figuras rígidas e inexpresivas, o sea que usaban la hierática. En la escultura de Egipto teníamos la posición estática, o sea que era falta de movimiento. En la escultura de Egipto también se caracteriza por la ley de frontalidad, que eran brazos pegados al cuerpo. Se representaba el frente y los lados nada más en la escultura. También tienen la ley del torsión. La ley del torsión era rostros de perfil, ojos de frente, torso de frente y piernas de perfil. Dentro de la escultura tenemos representaciones como el bulto redondo y el bajo relieve. Las principales representaciones son las representaciones de los faraones en la escultura, figuras idealizadas, grandes figuras y eterna juventud. En las esculturas se representaba a los nobles o funcionarios también, figuras reales y de actitud naturalista. Dentro de la escultura vamos a ver que en la arquitectura teníamos lo que era, aquí en la arquitectura, lo más importante, tenían las pirámides, las mastabas y los hipogeos. Y lo que era la escultura, teníamos los colosos y la esfinge. Eran los más representativos. Aquí tenemos una pintura del tiempo en Egipto. Acá tenemos los jeroglifos. Acá está la ley de frontalidad que hablábamos, la división de las francas, la ausencia de profundidad en sus figuras, la perspectiva jerárquica, personajes principales,
la isocefalia y el estatismo, porque estaban inmóviles, ¿cierto? No estaban en movimiento. Vamos a ver que Egipto nos ha aportado mucho. ¿Por qué nos ha aportado mucho? Porque los egipcios otorgaron grandes aportes a la humanidad. ¿Qué nos han aportado? Nos aportaron los jeroglíficos, una forma de escritura, que no lo usamos, pero son representativas. En las matemáticas, ellos crearon la llamada posición falsa, que fue la base o el principio de lo que actualmente conocemos como el método algebraico. En lo que es la sociedad, los egipcios fueron los que incentivaron los movimientos populares, los cuales alcanzaron grandes logros, que constituyeron uno de los ejemplos de los fenómenos históricos que se registran en la historia de la humanidad. Socialmente, ellos aportaron los movimientos populares, ¿verdad? ¿Qué más aportaron? En el arte y la ingeniería estaban presentes en las construcciones, los canales para riego, que convirtieron la zona en el principal productor de grano del mundo antiguo. Ellos son aportadores de los orígenes del método científico. Ellos también la fabricación del vidrio, inventaron la navegación a vela y también lo que era la alquimia. Eso sería todo. Muchas gracias.